Saludos a todos, saludos a todos. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a todos los que nos van a ver en diferido. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la crítica textual del Nuevo Testamento. Vamos a estar abordando sobre las herramientas metodológicas de la crítica textual. Cómo es que los críticos textuales deciden qué texto fueron posibles interpolaciones que llegaron a transmitirse en el texto bíblico y cómo al tratar de reconstruir el texto bíblico deciden qué versículos pudieron haber sido añadidos posteriormente debido a la transmisión textual y cómo esto afecta en la teología, en la doctrina, realmente afecta estas adiciones al texto bíblico, lo que es la doctrina cristiana. ¿Ustedes qué opinan? Se ha argumentado de que realmente no altera lo que es la doctrina estos añadidos, ya que estos añadidos, si realmente se quitan, no altera la doctrina porque no solamente se apoya en ciertos versículos añadidos posteriores, sino que hay otros versículos, otros textos bíblicos que dan énfasis a la doctrina. Sin embargo, el problema con estas interpolaciones es que en muchas ocasiones no alteran la doctrina, pero sí podrían ser influenciadas para dar respaldo a ciertas doctrinas cristianas. Entonces vamos a estar hablando acerca de la crítica textual del Nuevo Testamento, cuáles son las metodologías que utilizan los críticos textuales y cómo es que deciden qué texto es parte del texto original. Recordemos de que no tenemos texto original de la Biblia, del Nuevo Testamento, tanto de la Biblia hebrea, lo que nos ha llegado son copias de copias de copias. Entonces, en ese periodo de transmisión, los escribas, en algunas ocasiones, no intencionadamente, alteraron el texto, añadiendo palabras, modificando palabras, en algunas ocasiones, dando algunas explicaciones de algunos textos oscuros y que al final de cuentas llegaron a pasar al texto bíblico. En otras ocasiones, algunos escribas malintencionados colocaron ciertos versículos o ciertos textos en el texto bíblico para poder respaldar cierta doctrina, como la doctrina de la Trinidad, que no nos vayamos a poner nerviosos en cuanto a esto. Realmente no altera la doctrina, simplemente le dan más énfasis a ciertas doctrinas cristianas. Entonces, vamos a estar abordando este tema tan interesante acerca de la crítica textual y que en muchas ocasiones cuando salieron las nuevas versiones bíblicas, principalmente la NBI, cuando salió esta versión, la NBI, aquí tengo una copia de la NBI, muchos atacaron esta versión porque supuestamente le quitaba versículos al texto y porque modificaba algunos modismos o lenguajes de la populosa e inspirada y la bendita Reina Valera 60. Entonces, cuando salió la NBI, muchos empezaron a decir que esta Biblia era del diablo porque le quitaba versículos. Sin embargo, el texto que utiliza la NBI es muy diferente que el texto que utiliza la Reina Valera 60. La NBI utiliza lo que es el texto crítico. Realmente vamos a encontrar en el aparato crítico de esta versión la famosa leyenda que dice, estos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Hay otra versión que se atrevió a eliminar por completo todas las adiciones. Estoy hablando de la Biblia Textual 4, que ha estado en boca de algunos académicos esta versión y que ha sido criticado en algunas ocasiones. Sin embargo, recordemos de que la Biblia Textual 4, más que una versión o una traducción,
es una reconstrucción y un acercamiento a los textos originales. Entonces la Biblia Textual 4, que también utiliza el texto crítico, eliminó todos aquellos textos que la crítica textual, mediante las herramientas que utilizan en esta ciencia, llegan a la conclusión que no estuvieron en el texto original del texto bíblico, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a estar hablando sobre este tema tan interesante y vamos a despejar algunas dudas porque algunas Biblias, como la NBI, no tiene algunos versículos. En algunas ocasiones dejaron algunos versículos, pero le anotaron la leyenda que dice, estos versículos no se encuentran en los manuscritos más antiguos. Vamos a ver una presentación. Entonces vamos a estar hablando acerca de la crítica textual del Nuevo Testamento. Realmente, cuando nosotros realizamos una exégesis, para no caer en un error dogmático y un error doctrinal, tenemos que utilizar las herramientas de la exégesis bíblica y utilizar lo que es la crítica textual. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tratar de acercarnos al texto y tratar de verificar si realmente el texto no contiene alguna variante textual significativa que pueda alterar mi interpretación bíblica. Entonces, de esa manera, para poder hacer una buena exégesis, tenemos que utilizar la crítica textual. Y yo sé que la crítica textual es algo que en algún tiempo y en algún momento se llegó a criticar el uso de la crítica textual, argumentando de que la Biblia contiene la palabra de Dios, es inspirada, es infalible, no puede contener errores y había cierta resistencia a utilizar lo que es la crítica textual. Estábamos tan acostumbrados a utilizar la Reina Valera 60 que cuando salió la NBI, que utilizaba el texto crítico, muchas personas se escandalizaron. Sin embargo, ya vivimos en otro tiempo, ya la exégesis bíblica utiliza lo que es la crítica textual, ya los modernos libros de hermenéutica hablan acerca de la crítica textual. En algunas ocasiones hay ciertos libros que todavía no tienen ese interés o le dan tanta importancia a la crítica textual, tratando de disminuirle un poco la importancia. Sin embargo, la crítica textual aplicada al Nuevo Testamento nos brinda las herramientas necesarias para no estar interpretando algo que no se encuentra en el texto bíblico. Entonces vamos a ver esta presentación, vamos a ver la introducción, dice, antes de iniciar una exégesis sería... Antes de iniciar una exégesis seria de un pasaje de las Escrituras, debemos establecer el texto en sí. Hay que acordarnos que el primer paso de la hermenéutica es delimitar nuestro pasaje. Sin embargo, una vez escogido nuestro pasaje, limitamos el pasaje que nosotros queremos realizarle en los pasos de la hermenéutica y de la exégesis. Tenemos que verificar primeramente si ese pasaje se encuentra en las Escrituras, si no contiene alguna interpolación significativa, para no estar malinterpretando también el texto bíblico. Dice, existen muchos manuscritos diferentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, a veces con lecturas muy distintas. La crítica textual compara las diversas lecturas y decide cuál fue probablemente la base de las demás. Entonces, la crítica textual utiliza la comparación de diferentes manuscritos, en este caso del Nuevo Testamento, que actualmente tenemos más de 5,000 copias de manuscritos que difieren en época y difieren en calidad. Y sin embargo, ese es el testimonio que tenemos. Tenemos más de 5,000 copias del Nuevo Testamento
Y entre esas copias hay ciertas diferencias textuales. En algunas ocasiones, como acabo de comentar, realmente no son significativas, pero en otras ocasiones son significativas que nos ponen a pensar y nos ponen a reflexionar en qué momento de la historia se llegaron a interpolar ciertos textos bíblicos y llegaron a ser parte del canon del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que delimitar nuestro texto, tenemos que escoger lo que es, como estaba comentando, para poder iniciar una buena exégesis, tenemos que limitar primero nuestro texto, tenemos que escoger nuestro texto que queremos aplicarle las reglas de la hermenéutica y la exégesis, pero también tenemos que aplicar lo que es la crítica textual, tenemos que verificar si realmente ese texto no tiene variantes, no tiene interpolaciones de importancia que vayan a alterar el significado de nuestro texto a analizar. La crítica textual es esencial para la exégesis bíblica. Hubo una época y un momento en el que no se le tomaba tanta importancia a lo que es la crítica textual. Sin embargo, la crítica textual es esencial para la exégesis bíblica. Aquí no estamos criticando al texto, estamos tratando de analizar el texto y tratando de verificar cuáles fueron aquellos aquellas interpolaciones que llegaron a colocarse en el texto bíblico y que en algunas ocasiones alteran lo que es la interpretación bíblica y en algunas ocasiones llegamos a crear dogmas de ciertos pasajes que no son parte del texto bíblico. Entonces, la crítica textual es esencial para la exégesis bíblica. La crítica textual es necesaria cuando se observan grandes disparidades entre las versiones en pasajes concretos. Por ejemplo, el final más largo de Marcos. Y esta es una cuestión que se ha venido argumentando acerca del final más largo de Marcos. Todos los que estamos ya metidos un poco al estudio bíblico, al estudio serio de las escrituras, sabemos de que Marcos capítulo 16, versículo 9 al 20, existen ciertos manuscritos que no se encuentran esos versículos. Y entonces aquí tenemos un problema realmente de crítica textual. Y entonces el crítico textual tiene que analizar realmente el problema, aplicar las metodologías para poder decidir si realmente el texto que nosotros encontramos de Marcos, versículo 9 al 20, no formaban parte del texto bíblico. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿Puede afectar la doctrina estas variantes? Yo sé que se ha argumentado de que estos versículos que no se encuentran en el final largo de Marcos, lo tenemos en Mateo y lo tenemos en Lucas. Sin embargo, quien sea que haya dado fin al Evangelio de Marcos realmente termina donde las mujeres tienen miedo. Ahí termina el Evangelio de Marcos. Ese final en el cristianismo fue un final abrupto. Probablemente a algunos no les gustó ese final de Marcos. Y más adelante, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas crean un final completo independientemente de Marcos. Se ha argumentado mucho acerca de este final de Marcos. Probablemente el Evangelio de Marcos sea el primer evangelio, el evangelio más antiguo y el menos teológico. Termina de una manera abrupta. Se ha tratado de argumentar de que era el estilo del autor dejarlo así de manera abrupta. Otros han argumentado de que probablemente el final de Marcos se perdió. Sin embargo, después fueron escritos otros evangelios y estos evangelios trataron de sanar lo que es el final abrupto de Marcos. Entonces escriben lo que es el final
acerca de la resurrección de Jesús, acerca de sus apariciones y posteriormente la ascensión de Jesús a los cielos. Lo tenemos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, con el tiempo más adelante, un escriba o probablemente alguien que tenga que ver con la iglesia emergente dominante, utiliza Mateo y utiliza Lucas para poder reescribir el final de Marcos que todos nosotros conocemos y que tiene implicaciones teológicas. Aquí tenemos el códice sinaítico del siglo IV. Algunos argumentan que puede ser del siglo III. Y como podemos ver, aquí tenemos lo que es el final corto de Marcos. Termina donde nos hablan que las mujeres tenían miedo. ¿Por qué? Y hasta ahí termina el texto. Posteriormente continúa ya el otro evangelio que tenemos de este lado. Entonces, en el siglo IV tenemos este texto donde Marcos termina donde las mujeres tenían miedo. Y parece ser que no se puede argumentar de que el final se perdió, porque en el siglo IV, automáticamente después de finalizar lo que es este evangelio, ya inician con el evangelio de Mateo. Entonces aquí podemos ver cómo está el manuscrito. Es un manuscrito del siglo IV, el Códice Sinaítico, que es un manuscrito importante para la crítica textual. Tenemos ahora, voy a mostrarles un manuscrito del siglo V después de Cristo. ¿Ven la flechita? Ahí estamos viendo el texto donde nos habla de que las mujeres tenían miedo. ¿Por qué? Y vemos de que ya se encuentra el final largo de Marcos, que todos conocemos acerca de la aparición, acerca de que Jesús le habla de que se le va a aparecer en, en Galilea. Después aparece Jesús y les dice que y predicar el evangelio a toda nación, todo pueblo. Todos conocemos la historia de Marcos 16, 9 al 20, porque el que no se bautizara será condenado. Entonces hay implicaciones de tipo teológica en ese final. Tenemos un manuscrito del siglo V donde podemos ver el agregado. Tenemos el códice sinaítico que no tenemos esos versículos, ese texto, en un manuscrito del siglo IV, probablemente del siglo III, y que coincide con el códice vaticano, que también es del siglo IV, del códice del, del siglo, entre el siglo IV, entre el siglo III. El códice vaticano también no tiene el final largo de Marcos. En manuscritos posteriores ya parece ser que ya en el siglo V ya se empieza a transmitir lo que es el final que todos conocemos en el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar ese problema de tipo textual? Problemas de redacción de los copistas. Entonces, tenemos que determinar la lectura correcta. Es a menudo una tarea casi imposible de realizar. La crítica textual también es una ciencia que sin embargo no siempre es infalible. En muchas ocasiones, a pesar de utilizar las metodologías, aún sigue todavía la duda si realmente podemos considerar el final de Marcos como parte del texto original. Entonces, determinar la lectura correcta es a menudo una tarea casi imposible. Debemos recordar que la clase de escribas profesionales no se desarrolló hasta bastante tarde, tanto en el judaísmo como en la iglesia primitiva. Y esto tiene algo de cierto. Realmente lo que es
un canon o una estandarización del texto hebreo, no lo encontramos sino hasta el periodo después de la destrucción del segundo templo. Antes de la destrucción del segundo templo, en el periodo de la época de Jesús, había varias recensiones del texto hebreo. Realmente no había un estándar de un texto como inspirado o como un canon. Y de la misma manera, el canon del Nuevo Testamento no se formó hasta a finales del siglo V. Ya en el siglo III ya había ciertos libros que eran considerados parte importante para el cristianismo, pero todavía no se conformó ni se cerró totalmente el canon del Nuevo Testamento hasta el siglo V después de Cristo. Entonces debemos recordar que la clase de escribas profesionales no se desarrolló hasta bastante tarde, tanto en el judaísmo como en la iglesia primitiva. En la época del Nuevo Testamento, los copistas de textos eran aficionados y cometían todos los errores que cabría esperar en un texto. En algunas ocasiones, las alteraciones y las interpolaciones que nosotros encontramos en el texto del Nuevo Testamento y los manuscritos antiguos, en algunas ocasiones no son significativas. Sin embargo, hay ciertos textos que no alteran la doctrina, pero sí le dan mayor énfasis a ciertas líneas doctrinales y teológicas. Entonces podemos considerar estos tipos de al- alteraciones en el texto. Dice, añadían o quitaban palabras, sustituían lecturas alternativas y suavizaban la gramática. Esto es lo que hacían algunos escribas en la antigüedad. Añadían o quitaban palabras. Por lo general, los escribas del texto bíblico no disminuían cierto texto. Tenían la peculiaridad de aumentarle al texto bíblico, tratando de eh, explicar en algunas ocasiones algunos textos, eh, sustituían lecturas alternativas y en algunas ocasiones suavizaban la gramática. Esta peculiaridad que tenían los escribas no es nada nuevo. Tenemos una crítica del profeta Jeremías acerca de los escribas mentirosos. Entonces, ya en épocas del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, en épocas preexílicas, podemos ver evidencia de que los escribas no respetaban en algunas ocasiones lo que es el texto, sino que en algunas ocasiones alteraban el texto, modificaban el texto, explicaban el texto y estas explicaciones que no pertenecían al texto ingresaban a lo que es el texto bíblico. Lo tenemos en la crítica que hace Jeremías a los escribas mentirosos. Y ahí podemos ver un poco acerca de cómo la transmisión de algunos textos no fue realmente eh, seria en cuanto a su transmisión, sino que había una deliberación al transmitir y a reescribir estos textos. Y la pregunta es, ¿por qué había esa facilidad de alterar un texto sagrado? Porque en esa época, antes de la redacción de estos textos, de la conformación de un canon, no existía ese término de inspiración, ese término de canon sagrado. Entonces los escribas veían y tenían la capacidad de poder arreglar, de poder modificar algunas cosas, alterar otras, y de esa manera se fue transmitiendo el texto. En épocas del Nuevo Testamento no fue diferente. Tenemos en el libro del Apocalipsis, probablemente escrito entre el 100 y 110 después de Cristo, donde dice que cualquiera que añadiera o quitara algo al texto
recibirá todas las bendiciones escritas en este libro. Y aquí no está diciendo algo para nosotros, no está diciendo algo como que el predicador quita o modifica la lectura, no. Esta es una advertencia para esos escribas de ese tiempo que alteraban, modificaban, añadían al texto. Entonces aquí vemos ya en el siglo 100 también esa práctica de añadir, modificarle al texto y alterar el texto. Ya en el 100, 110 vemos esa crítica que hace quien sea que haya escrito lo que es el Apocalipsis, a que los escribas no deberían de estar cambiando ni quitando al texto. Dice, había errores visuales, letras invertidas y cambios deliberados para añadir puntos teológicos significativos. Y esto es algo que podemos hablar acerca de la crítica textual. En algunas ocasiones no altera la doctrina, porque cierto versículo hable del ayuno y que no se encuentra en el texto bíblico, no quiere decir que el ayuno no es bíblico. Si no encontramos acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la coma juanínica, si ese texto no perteneció al texto original de primera carta de Juan, no quiere decir de que la doctrina de la Trinidad no sea verdadera, sino que ya en ese tiempo como dogma de fe ya agregan esos versículos, pero que se pueden apoyar con otros textos. Entonces, lo que pasaba aquí con la transmisión del texto es que en muchas ocasiones esos cambios deliberados que había y que se encuentran en el texto del Nuevo Testamento son cambios deliberados para poder añadir puntos teológicos significativos. Principalmente vemos la Trinidad y más adelante vamos a estar viendo también un añadido teológico acerca de la deidad de Cristo. Entonces, ¿habían esos cambios deliberados para añadir puntos teológicos significativos o para armonizar aparentes contradicciones? De hecho, todos los errores que los correctores modernos deben encontrar y eliminar en los manuscritos están presentes en las antiguas recensiones de la Biblia. Exactamente. El crítico textual va a tomar la decisión investigando los manuscritos antiguos que tenemos. La crítica textual en el Nuevo Testamento dice, la crítica textual del Nuevo Testamento suele considerarse mucho más estable debido al mayor número de manuscritos. Existen más de 5.000 manuscritos. Y al ingente trabajo realizado por eruditos como Westcott y Hoare a finales del siglo XIX, Kurt Aland y Bruce Metzger en épocas recientes. Entonces, ya desde el siglo XIX, donde ya comienza la investigación racional sobre las escrituras, y aquí sí hay un poco de controversia y en algunas ocasiones se ha llegado a criticar aún a los críticos. Realmente el método crítico histórico literario trata de acercarse a una interpretación bíblica sin las pretensiones teológicas dogmáticas, sino que lo que realmente quiso decir el texto y que en algunas ocasiones pueden caer en ciertas contradicciones teológicas y dogmáticas. Sin embargo, ya en el siglo XIX, cuando empieza todo este rollo de las ciencias bíblicas, del método histórico crítico, que es la utilización de las ciencias seculares para la interpretación bíblica, ya se empieza a replantear lo que es el análisis de los manuscritos, el análisis realmente de la comparación de los manuscritos, para poder reconstruir un texto original, cosa que no tenemos actualmente. No existe texto original, lo que nos llegó fueron copias de copias de copias. Sin embargo, esta ciencia que es la crítica textual trata de reconstruir lo más cercano al texto original de los autógrafos que salieron escrito por las manos de los que
hayan redactado estas escrituras que posteriormente fueron considerados sagrados y conformaron nuestras Biblias. Entonces, estos eruditos son los que han trabajado en esta materia: Westcott Hort, Kurt Aland y Brooks. Asimismo, los manuscritos se han subdivididos en familias o tipos de textos, basándose en el estilo de los cambios, pero aún más en las distribuciones geográficas: alejandrinos, cesareos y bizantinos. Entonces, en esa época ya se empiezan a hacer estas investigaciones, se empiezan a hacer también una clasificación de los manuscritos alejandrinos, cesarios y bizantinos, y cada tipo de familia textual tiene algunas peculiaridades en cuanto a la transmisión textual. Los textos alejandrinos, que son el Códice Vaticano y el Códice Sinaíticos, son los textos que se toman de base para poder realizar una crítica textual, ya que son los manuscritos más antiguos que tenemos. Una de las reglas de la crítica textual es que mientras más antiguo el texto, es más probable de que ese texto se acerque más a los manuscritos originales. Sin embargo, no siempre es así. Quiero hablar acerca de una peculiaridad que tenemos acerca de las cartas paulinas. En las cartas paulinas tenemos algunas interpolaciones que se encuentran en los manuscritos más antiguos. Entonces ahí entra otro problema, que la crítica textual no puede llegar a una conclusión. Sin embargo, se utiliza otro tipo de crítica bíblica, que es la crítica literaria. Tratar de verificar si realmente ese texto coincide con el pensamiento teológico de Pablo. Entonces, debido a esa crítica literaria, se ha llegado a argumentar que ciertos pasajes de Pablo, que aún se encuentran en los textos más antiguos, no son parte del pensamiento de Pablo debido a la crítica literaria. Entonces, en algunas ocasiones, la crítica textual no suele ser infalible. También se tienen que utilizar otras herramientas metodológicas para poder llegar a una conclusión de cómo estaba estructurado lo que es el texto en la antigüedad. Tenemos el texto mayoritario y tenemos el texto crítico. Lo que acaba de hablar hace unos momentos, tenemos la versión Reina Valera 60, que podría ser el mejor representante del texto mayoritario, y tenemos la Biblia NBI, que representa el texto crítico. Entonces tenemos dos tipos de texto. ¿Cuál es el mejor? En lo personal, recordemos de que la crítica textual se dedica a acercarse a los manuscritos eh, que pudo haber sido la fuente original de los demás manuscritos que nos llegaron. Y entonces, eh, el texto crítico sería el texto que mejor se adapte a esos textos más antiguos. Sin embargo, también tenemos que considerar el texto mayoritario. Y esta es una cuestión interesante. Muchos no les gusta manejar el texto crítico, argumentando de que le quitan versículos al texto. Realmente, si no se encuentra en los manuscritos más antiguos, por lógica no lo vamos a encontrar en el texto crítico, porque maneja diferentes tipos de textos de traducción y vamos a encontrar diferentes peculiaridades. El texto mayoritario es el que ha estado más popular, y de hecho le colocan el nombre mayoritario para poder disminuir el impacto que tuvo el texto crítico, que es un texto superior al texto mayoritario. Duela, aunque nos duela
tenemos que aceptar de que el texto mayoritario contiene adiciones posteriores, contiene textos manipulados, contiene textos añadidos que no pertenecían a los manuscritos más antiguos y por lo tanto al texto original. Entonces, el texto crístico es realmente lo que tenemos que tener en cuenta en los estudios académicos para no malinterpretar la Biblia. De forma dogmática, se puede utilizar el texto mayoritario. De hecho, por ahí leí un comentario que hacían acerca del texto mayoritario, que al final de cuenta se llegó a canonizar lo que es el texto mayoritario, aún con sus añadidos, es decir, de alguna u otra manera, esos textos que se añadieron a la Biblia, al final fueron canonizadas. Es lo que argumentan algunos eruditos también, para salvaguardar lo que es la integridad de la doctrina de la inspiración, de la doctrina de la inerrancia. Sin embargo, sabemos de que realmente hay textos que son añadidos posteriores y que no tienen nada que ver con los manuscritos más antiguos. Entonces tenemos estas dos versiones. ¿Cuál es mejor? Podría argumentar de que lo mejor es lo académico, lo mejor es la reconstrucción del texto más cercano a los originales. Sin embargo, aquí ya queda en decisión de cada uno de nosotros utilizar un texto corrupto o utilizar un texto que se acerque más a los textos originales, más a aquellos textos que posteriormente fueron inspirados y que posteriormente escribas mentirosos o aún la iglesia corrupta agregó algunos textos sin, sin mala intención, probablemente las agregaron. Sin embargo, recordemos de que habían ciertas pretensiones teológicas y dogmáticas. Entonces, en primer lugar, los defensores del texto mayoritario han argumentado que la inmensa mayoría de los manuscritos están de acuerdo tras el texto receptus de Erasmo, la versión utilizada en la versión autorizada, y que el enfoque del texto familiar ignora la presencia de lecturas del texto receptus en muchos de los padres de la iglesia. Entonces, algunos defensores del texto mayoritario han argumentado de que coinciden con los manuscritos antiguos. Sí, coinciden con los manuscritos antiguos, pero ¿qué pasa cuando no coinciden con esos manuscritos antiguos? Por ahí hay algunos autores que son defensores aférrimos al texto mayoritario. Sin embargo, recordemos de que Erasmo, cuando realizó lo que es el texto mayoritario, realmente utilizó solamente un manojo de manuscritos y manuscritos tardíos, manuscritos del siglo X, siglo XII, de la Edad Media. No tenía manuscritos del siglo IV, del siglo III, del siglo V. Entonces utiliza manuscritos ya tardíos, ya corruptos. En algunas ocasiones, cuando Erasmo no encontró algunos textos en el griego, tradujo del latín al griego. Entonces, ahí vemos a un tipo también de adición. Cuando Erasmo no encontró ciertos pasajes bíblicos en textos griegos, utilizó el latín, la vulgata, lo tradujo al griego y las colocó en el texto mayoritario, que posteriormente fue la base de las famosas traducciones de Cipriano y Reina. También la versión del rey Santiago, que tomó de base el texto mayoritario, que en su tiempo también fue un texto crítico.
También se ha argumentado de que por pretensiones dogmáticas, todos conocemos ese agregado en Primera de Juan acerca de que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres concuerdan. Ese texto no se encontraba en los manuscritos que tenía Erasmo, y en las primeras ediciones de su texto mayoritario no colocó ese texto. Ya a petición de la misma iglesia, le solicitó a Erasmo agregar este texto debido a que tenía una gran inclinación acerca de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Y le dijo Erasmo a la iglesia: si realmente quieren que yo coloque este texto en mi texto crítico mayoritario, muéstreme un manuscrito que contengan ese texto en griego. Y parecía ser que automáticamente, de la noche a la mañana, la iglesia consigue ese texto. ¿Cómo lo consiguió? No sabemos cómo lo consiguió, pero lo consiguen, se lo muestran a Erasmo, y Erasmo no tiene otra que incluirla en su versión del texto mayoritario, que fue la base de traducción de la Reina Valera, como de la Biblia del Rey Santiago. Y entonces aquí vemos en la historia cómo se llegaron a interpolar y llegaron a incluirse aún en la Edad Media en la conformación del texto mayoritario. Como sabemos, el texto crítico no maneja o no presenta ese texto de que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres concuerdan. En el texto crítico no lo vamos a encontrar, porque en el Códice Sinaítico, que es el manuscrito más antiguo que tenemos conjuntamente con el Códice Vaticano, no se encuentra ese texto, y por lo tanto de esa manera decidieron no incluirla en el texto crítico. Dice: aunque este desafío debe respetarse y tomarse en serio, estoy de acuerdo con D.A. Carson y Gordon Fee, que son dos eruditos del Nuevo Testamento, en que el método ecléctico tiene mucho más ventajas, es decir, es mejor utilizar el texto crítico que el texto mayoritario. El texto mayoritario, a pesar del dogma, a pesar de lo importante que fue en su época para la iglesia, actualmente sabemos de que ese texto es corrupto. Hay ciertos pasajes, ciertas interpolaciones que realmente no pertenecen a lo que fue algún día el texto original. Y a pesar de que hay defensores del texto mayoritario, tanto Gordon Fee como D. Carson, que son eruditos en cuanto a la materia, tanto del griego como del Nuevo Testamento, han argumentado de que es mucho mejor utilizar lo que es el texto crítico. Del lado derecho tengo la imagen del Novum Testament de Gray, la 28ª edición, que es la edición más nueva que tenemos. Y esta es la base de las Biblias modernas. Por ejemplo, la nueva Biblia de las Américas maneja el texto crítico. La NBI maneja también el texto crítico. Y la Biblia Textual 4 también maneja el texto crítico, que es el Nuevo Testamento Grace, la 28ª edición. Y es lo que utilizan las nuevas versiones. Por eso algunas versiones, las más actuales, no contienen algunos textos, o en su caso, somos tan, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones nos cuesta realizar el cambio, que algunas
editoriales no se atrevieron a quitar ciertos textos bíblicos porque eran importantes para la historia de la iglesia, que simplemente lo colocan entre corchetes y abajo en el texto crítico de esas versiones bíblicas colocan la leyenda. Estos textos no aparecen o estos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos, sin ninguna explicación aparente del por qué están tomando esa decisión. Sin embargo, con la crítica textual, uno ya se va dando la idea por qué esos textos no se consideran parte del texto original de la Biblia. Entonces, ahora vamos a estar hablando de los criterios externos y los criterios internos. Eh, Vamos a abordar este pequeño tema. Si realmente, si realmente les interesa la metodología, les invito a quedarse. Si ya aprendí un poquito acerca de la crítica textual, pues pueden parar el video. Y, sin embargo, si quieren conocer un poquito más, vamos a abordar esto, nos vamos a tardar otro poquito. Entonces, criterios externos. Los criterios externos son las reglas que se refieren a los propios documentos. Sopesan la distribución de las lecturas variantes, juzgan los méritos relativos de los manuscritos en los que se encuentran las lecturas y detectan sesgos, tendencias en los hábitos de transmisión de los textos. Entonces, el criterio externo trata de investigar lo que es el texto, determinar las fechas relativas de las fuentes textuales. Y esto es algo que la crítica textual del Nuevo Testamento ha adelantado demasiado. Ya se conoce qué textos son más antiguos, ya se han datado las familias más antiguas y las familias más tardías. También se tiene que determinar lo que son las relaciones genealógicas de los manuscritos. Dice que respaldan a cada lectura. Se trata del criterio más endeble, ya que se basa en teorías sobre el tipo de texto. Teóricamente, una lectura encontrada en varias familias de texto es superior a una sola familia. Y esto es algo que también toman en cuenta los críticos textuales. No solamente el texto o el manuscrito más antiguo se acerca más al original, sino también ciertas variantes que se encuentran por lo general frecuentemente en algunas familias. Quiere decir de que probablemente ese texto sí pertenecía al texto original. Sin embargo, cuando una familia textual no se encuentra ese texto y solamente se encuentra en uno, dos o tres, probablemente no sea parte del texto original. Tenemos la famosa historia en Juan 7:53, 8 al 12. Dice de que solo el Codex Beza y fuentes posteriores como los textos bizantinos la incluyen. Los tres criterios anteriores apoyan firmemente la omisión de la historia. Entonces aquí nos está hablando acerca de este texto que es de dudosa parte del texto original, acerca de la mujer, la prostituta que encontraron en adulterio y que le llevaron a Jesús. Y todos sabemos esa historia. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, esa historia, esa narrativa no se encuentra en textos antiguos, solamente en el Códice Beza y en manuscritos posteriores. Por lo tanto, se ha tomado en decisión de que no pertenecía al texto. Entonces, en los criterios externos tenemos que analizar los manuscritos, tenemos que determinar las fechas relativas de las fuentes textuales, tenemos que determinar la relación genealógica de los manuscritos. También tenemos que observar la calidad relativa de los manuscritos.
Una vez más nos vemos obligados a tomar una decisión subjetiva. Sin embargo, al hacer hincapié en la calidad relativa, este criterio tiene un valor limitado. Buscamos el grado de divergencia en un texto o familia de texto, es decir, cuáles contienen generalmente lecturas más cortas, menos añadidos teológicos y errores comunes. Entonces tenemos que también examinar lo que es la calidad del texto. Hay tres características importantes. Tenemos que decidir. Mientras la lectura sea más corta, es probable de que sea parte del texto original. Menos añadido teológico también es más probable que sea parte del texto original. Tengo un ejemplo aquí que quiero mostrarles. Tenemos el texto de Marcos 1:1. Eh, en la parte superior tengo el texto griego del texto crítico. En la parte inferior tengo el texto mayoritario. Y el texto crítico es más corto porque ha encontrado manuscritos como Marcos 1:1 que tiene implicaciones teológicas. Por ejemplo, en el texto crítico tenemos en el principio del Evangelio de Jesucristo, que este sería la versión más corta. Pero tenemos algo peculiar en el texto mayoritario. Dice, principio de Evangelio, Jesucristo, iu tu teos. Esto es un agregado teológico que significa hijo de Dios. Teniendo en cuenta que Marcos es el evangelio más antiguo y menos teológico, se han encontrado manuscritos que simplemente tienen el principio del evangelio de Jesucristo. Y en manuscritos posteriores vemos ya la mano de los escribas metiéndole al texto elementos teológicos. En textos más tardíos encontramos el principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Hijo de Dios tiene implicaciones teológicas y se encuentra solamente en textos tardíos. Por lo tanto, los críticos textuales argumentan que debido a esa implicación teológica y además de que se encuentran en manuscritos tardíos, ese texto no pertenecía al texto original y se basan a los manuscritos más antiguos en los cuales simplemente contiene el principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, es por esa razón que en textos como este, la NBI, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia Textual 4, van a encontrar en el aparato crítico un argumento que dice estos textos o estos versículos no se encuentran en los textos más antiguos. Existen criterios internos. Los criterios internos, dice que son los criterios internos, son reglas que se refieren a la construcción y a la claridad interna del propio texto. Entre los criterios internos es la lectura más difícil es la más probable. Mientras más difícil sea el texto, es más probable que sea parte del texto original. Los escribas por lo general tenían esa intención de aclarar algunos textos. Hay variantes textuales un poco oscuros que se encuentran en otros manuscritos y que parece ser que se aclaran un poco el término. Eh, tenemos la famosa coma juanínica, de tres son los que dan testimonio en el cielo. Y, y vemos cómo este texto fue agregado para darle explicación. ¿Quiénes son esos tres? La sangre, el agua
pues parece que sí, solamente aparece la sangre y el agua. Sin embargo, los escribas posteriores agregaron esa interpretación de que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Criterios internos. Se prefiere la lectura más corta. Es mucho más frecuente añadir material a un texto que reducirlo. Por lo tanto, si todo lo demás es igual, el texto más corto tiene más probabilidades de ser correcto. Los escribas aclaraban el tema o explicaban términos difíciles. Y es lo que acababa de decir, que en algunas ocasiones los escribas trataban de explicar el texto añadiendo comentarios. A menudo armonizaban un texto con otro para evitar una aparente contradicción. Uno de los añadidos más comunes se producía cuando un escriba añadía un comentario al margen y el siguiente, pensando que había borrado accidentalmente parte del texto, lo incluía. Aquí tenemos 1 de Juan 5:7, que es el texto que probablemente en la historia de la transmisión textual era un comentario que un escriba anotó a orillas del manuscrito y que posterior otro escriba pensó de que ese texto que escribió el escriba anterior pertenecía al texto original y que simplemente se le olvidó añadirlo. Y cuando se realizó una copia, añadió el comentario del escriba. Por ejemplo, 1 de Juan 5:7, tenemos una... Los críticos textuales han llegado a la conclusión, debido a que manuscritos más antiguos se encuentran de esta manera, tres dan testimonio. Es lo único que encuentran en los manuscritos antiguos. Pero ya tenemos en el texto mayoritario, tres dan testimonio en el cielo: Uranos, esto también lo agregaron. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Pater o Logos, y Agioneuma. Es decir, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres concuerdan. Entonces, todo esto es un agregado que un escriba posterior añadió al texto. El texto original simplemente decía: tres son los que dan testimonio. Sin embargo, un escriba, quien sea que haya sido, o según también la historia, que dicen que probablemente la iglesia dominante, la iglesia emergente, aún en época de Erasmo, incitaron a que agregara este texto Erasmo, aunque no pertenecía al texto original. Lo que se propone es de que probablemente este texto que nosotros encontramos en las Biblias antiguas, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Logos o la palabra, y el Espíritu Santo, concuerdan. Este texto probablemente un escriba lo anotó a orillas de un manuscrito, y que posteriormente ese comentario, porque realmente está respondiendo a la pregunta: ¿quiénes son esos tres que dan testimonio? Ese comentario que se escribió al lado del manuscrito, cuando se llegó a realizar una copia de ese manuscrito, ese texto, este copista, este escriba, lo añadió al texto como si fuera parte del texto original. Entonces, de esa manera, entró al texto bíblico, y cuando se realizaron otras copias de este texto, ya incluía esta interpolación hasta llegar al texto que tenemos que utilizó Erasmo, sea que realmente existió un texto griego que tenía estos versículos.
Dice, es más probable la lectura que mejor se ajuste al estilo del autor y sobre todo el contexto inmediato. Dice, sumado a las pruebas externas del final más largo de Marcos, este criterio apunta a una fuerte probabilidad en contra del origen marcano. Como señala Meckher, el vocabulario y el estilo de Marcos 16, 9 al 20 son demasiados distintos del segundo evangelio. Además, el contexto inmediato lo hace improbable, porque la ruptura es demasiado torpe con un cambio de tema entre los versículos 8 y 9 y el completo olvido de las otras mujeres, además de María, en los versículos 9 al 10. En resumen, es probable que un redactor posterior recopilara tradiciones sobre las apariciones de la resurrección y la vida de la iglesia primitiva para formar una conclusión del Evangelio de Marcos mejor que la que se ofrece en el versículo 8. Entonces, aún se analiza lo que es el texto, el cambio de ideas que no corresponde. Parecía ser que hay una ruptura entre la historia que está narrando en el versículo 8 con el versículo 9. Parece que posteriormente alguien le agrega ahí texto y de esa manera uno llega a la conclusión de que ese texto fue elaborado posteriormente. Y aquí Mexer da una propuesta del por qué se agregó este texto. Entonces llegamos a una conclusión y vamos a ver algunos recursos que se pueden utilizar para iniciar lo que es la crítica textual. Entonces, en conclusión, debemos estudiar las distintas posibilidades a partir de una cuadrícula determinada por los tres criterios comentados. Los tres criterios que vimos anteriormente, no lo leí todo, traté de explicar algunos. Si tienen tiempo más adelante, pueden detener el video y realizar una captura de pantalla a cada una de las presentaciones acerca de los criterios externos y los criterios internos para poder tener un poco de noción en cuanto a cómo se realiza la crítica textual. Los tres criterios comentados anteriores son importantes de poder aplicarlas a lo que es nuestro texto que nosotros hemos delimitado para hacer una buena exégesis. La lectura que responda más coherentemente a estas reglas es probable la lectura original. Recordemos de que uno de los pasos más importantes para poder hacer una buena exégesis es delimitar nuestro texto bíblico y aplicar las reglas de la crítica textual para no estar haciendo malas interpretaciones de un texto corrupto. El estudioso del Nuevo Testamento utilizará el texto Nestle Aland. El Nestle Aland es el Nuevo Testament Great. La 28ª edición es la última que tenemos. Es la versión académica que se utiliza para realizar investigaciones de crítica textual, ya que tiene un aparato crítico donde analiza todas las variantes textuales importantes de todos los manuscritos que nosotros tenemos actualmente. Entonces, el estudioso del Nuevo Testamento utilizará el texto Nestle Aland y estudiará a fondo los criterios externos e internos que ya hemos comentado anteriormente, utilizando el amplio aparato del Nestle Aland. Entonces, el Nestle Aland es lo mejor de lo mejor que tenemos para la crítica textual. Aún todas las versiones actuales que están saliendo están utilizando la Nestle Aland 28ª edición porque es lo que se acerca a los manuscritos más antiguos y a los descubrimientos más actuales acerca de los manuscritos del Nuevo Testamento. También hay una invitación a los no expertos.
El no experto debe utilizar el texto de la Sociedad Bíblica Unida, que es la quinta edición, la que salió. El Nuevo Testamento griego de Sociedades Bíblicas Unidas, la quinta edición, es la imagen que aparece de color rojo. Dice que el no experto debe utilizar el texto de las Sociedades Bíblicas Unidas, que clasifica las lecturas, estudiar detenidamente las explicaciones de Mexen, que es este comentario textual al Nuevo Testamento griego, de Bruce M. Mexer. Entonces, el no experto puede consultar tanto el Nuevo Testamento griego de Sociedades Bíblicas Unidas, debido que en el aparato crítico simplemente aparecen las variantes textuales de mayor importancia, no aparecen todas las variantes que puedan encontrarse en los manuscritos más antiguos como lo maneja el Nextle Aland. Sin embargo, es un poco más flexible en cuanto a esto para los estudiantes que apenas están iniciando eh, al realizar crítica textual. Simplemente pone las variantes de mayor importancia en el aparato crítico. Aún en el mismo texto crítico eh, agrega lo que son los variantes, pero los coloca entre corchetes y con las anotaciones en el aparato crítico. Y el comentario textual al Nuevo Testamento griego de Bruce Mecher, este es un comentario muy bueno, la verdad. Lo he utilizado muy poco debido a que no lo tengo ni en físico ni lo tengo en digital. Sin embargo, he tratado de consultarlo en línea y me parece muy bueno para la crítica textual y para iniciar a los estudios de crítica textual. Dice, y a continuación, utilizar la información que se discute aquí y trabajar con los argumentos de Mexer o de los comentaristas en lugar de aceptarlos al por mayor. Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que hacer todo este trabajo que es parte de la exégesis. Una de las partes de la exégesis es realizar lo que es la crítica textual, aplicar la crítica textual a nuestro texto bíblico. Y realmente todo esto es una ciencia, pero también es un arte. Si realmente nos interesa el estudio serio y académico de la Biblia, el Nuevo Testamento como de la Biblia hebrea, tenemos que utilizar las herramientas necesarias para poder acercarnos al texto más cercano al texto original. Y estos recursos son muy buenos. Hay otros recursos, pero en otro video vamos a estar hablando sobre otros recursos para utilizar en la parte de la crítica textual. Entonces, hoy vemos el tema de crítica textual del Nuevo Testamento. Realmente no hay que tenerle miedo a la crítica textual, no hay que tenerle miedo a lo que es la metodología, al exégesis, aún a la teología, ya que de esa manera nosotros estudiamos de forma seria y tratamos de acercarnos realmente a lo que el manuscrito original contenía. Tal vez algunos ya están un poco relacionados en cuanto al tema de la crítica textual, probablemente otros no desconocen sobre el tema de la crítica textual. Sin embargo, actualmente yo creo que ya se debe de tomar un poco más en serio lo que es las ciencias bíblicas o el método crítico histórico literario para poder hacer una buena interpretación bíblica y acercarnos realmente a lo que el escritor quería transmitir a sus lectores. Y realmente esta ciencia, la crítica textual, es una ciencia que cuando uno le agarra amor
a estas herramientas y a estas metodologías, realmente uno profundiza más en su estudio bíblico. Al aplicar estas metodologías, nosotros ya estamos haciendo un quehacer teológico, un quehacer de investigación, y realmente estamos estudiando seriamente las escrituras, tratando de encontrar el sentido original al texto. Entonces, muchas gracias a todos. Esta noche fue una noche teológica. Nos vemos en otra ocasión. Preguntas, dudas, comentarios, déjenlos en los comentarios. Y muchas gracias a los que estuvieron hasta el final.